Hoy vamos a hablar acerca de eh, la batalla en los lugares celestes. Hace 8 días hablábamos de algo muy particular, que fue justamente poner nuestra mirada en los lugares celestiales. El día de hoy vamos a hablar acerca de la batalla que se está viviendo constantemente en los lugares celestes, en esos lugares celestiales, ¿ok? Entonces, fíjense bien que Daniel, ese jovencito del que habla la palabra de Dios, quien aún siendo muy, muy joven, fue llevado a Israel, de Israel, perdón, a Babilonia. Y fue un ferviente estudiante de la literatura del pueblo judío, de su propio pueblo primero. Y como tal, obvio, fue muy consciente de que el tiempo profético de la cautividad babilónica se acercaba ya a su fin. Recuerden que los judíos utilizan mucho lo que es el Talmud, que son escritos propiamente de lo que el pueblo judío ha vivido y son los dichos de los sabios y de los ancianos. Y de esa manera pues van ellos recordando constantemente lo que la palabra de Dios genera en profecía y lo que se va a cumplir, cómo se va cumpliendo. Y este fue el caso precisamente de Daniel. Dice en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, a partir de ese momento, Daniel comenzó a orar por los sucesos que se aproximaban con un tiempo de ayuno. Dice ya en el capítulo 10 del libro de Daniel, versículos 2 y 3, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel, a través de esa experiencia, de su ayuno, de lo que él había decidido hacer, obviamente supongo que porque Dios habló a su vida, ¿verdad? Vio lo que Dios se había comprometido a hacer y respondió con esta actitud. Y dice, Dios, estoy contigo en esto. Cuenta conmigo. Me entregaré al ayuno y a la oración como nunca antes hasta ver y experimentar el cumplimiento de tu promesa. Propiamente hice el traslado en época solamente de lo que leí primero de Daniel 10, 10 versículos 2 y 3. Entonces, en ese momento lo que Dios está haciendo en la vida de Daniel es justamente provocarlo a que ayune y a que ore para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. En el capítulo 8, pues hay varios temas que refieren acerca del ayuno, pero vamos a ver qué esencialmente es el ayuno como un componente poderoso de nuestra disciplina delante de Dios, junto con la oración. En especial, el ayuno que se relaciona con la iglesia en estos últimos tiempos. O sea que por hoy vamos a tener que ver que el ayuno es justamente una especie como voy a poner como de luto espiritual. Dios dijo que dará óleo de gozo a los afligidos de Sión. Eso lo podemos leer en Isaías 61:3. Y no se refería a la aflicción natural de la carne, sino a la aflicción de quienes estamos preocupados por la desolación de la casa de Dios y de su pueblo. Y es justamente lo que de repente estamos viendo en estos últimos tiempos, ¿verdad? El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay que señalar, o cabe señalar, que debemos ser muy sensibles a la presencia del Espíritu Santo respecto a este asunto en particular. No debemos procurar afligirnos cuando el Espíritu Santo nos está consolando, ni buscar emocionarnos o entusiasmarnos cuando el Espíritu Santo nos llama a estar de luto, no. Fíjense bien lo que debemos generar. Daniel estuvo 21 días de luto propiamente, orando y esperando en Dios, ¿verdad? En ayuno,
en una disposición que tuvo de dejar de hacer o de no hacer lo que a él le había llamado nuestro Señor, ¿ok? De hecho, no hizo un ayuno completo, pero sí se abstuvo de todo, excepto de las comidas y las bebidas más básicas. O sea, él se abstuvo de carne, de vino, de todo lo que de alguna manera le ofrecían de comer, puesto que estaba dentro del palacio del rey y a él lo estaban alimentando junto con todos los demás de una manera similar a lo que comía el rey. Y él pro, propuso en su corazón no contaminarse de la comida que el rey comía. Luego de 3 semanas, ¿qué fue lo que sucedió? El arcángel Gabriel fue enviado a Daniel con una revelación acerca de los propósitos que Dios tenía para el pueblo de Israel en esos tiempos, en esos últimos días de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Ya después el resto del capítulo 10 y el 11 y el 12 describen la llegada del ángel y la revelación que trajo justamente a Daniel. Entonces, con el propósito específico de entender mejor la guerra espiritual, de la que hemos estado hablando estas últimas 2 semanas, veamos de manera cronológica esta aparición. Primero, dice Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué tenemos que entender de esto? La oración de Daniel obviamente fue oída desde el primer día que comenzó a orar. ¿Por qué? Porque justamente Dios puso en su corazón el orar por lo que él estaba orando. Y por lo tanto, recuerden que Dios, siendo omnisciente, sabe perfectamente bien hasta qué oraciones vamos a levantar el día de hoy y el día de mañana y los días subsiguientes, porque cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo, obviamente nuestras oraciones siempre van a estar a la par de la voluntad de Dios. Y eso obviamente es lo que Dios contesta. Pero, ¿qué sucedió? Perdón, pero el ángel, ¿verdad? No llegó hasta 3 semanas después. Vamos a poner el orden. Dios escuchó perfectamente bien, oyó la oración de Daniel desde el primer día, pero el ángel, o sea, la respuesta propiamente, vino hasta 3 semanas después. ¿Qué sucedió mientras tanto? En ese lapso prácticamente de 20 días. El versículo siguiente, o sea, Daniel 10, versículo 13, nos lo aclara y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, cuando el arcángel Gabriel habla del príncipe del reino de Persia, no está hablando propiamente de un ser humano, mis amados. Se refiere a uno de los ángeles de las tinieblas que habitan en el cielo medio. ¿Se acuerdan que ya establecimos el primer cielo, en donde nosotros propiamente, Dios nos da la disponibilidad para vivir, la biosfera de la tierra propiamente dicho, el cielo medio, que es donde Satanás y sus huestes tienen autoridad porque Dios se las delegó, se las dio, y el tercer cielo, que es en donde habita la presencia de Dios. Entonces, Gabriel emprendió su viaje el primer día en que Daniel comenzó a orar, pero la batalla angelical en los cielos demoró su llegada. Los ángeles de Satanás se opusieron y estuvieron resistiendo a los ángeles buenos durante mucho tiempo. Pero debemos notar también lo siguiente. Las oraciones de Daniel en la tierra consiguieron que el ángel pudiera llegar. Podemos ver en este momento cuán importantes son nuestras oraciones, mis amados hermanos. El arcángel dependía propiamente de Daniel y de sus oraciones para vencer. No porque Dios no le pudiera dar autoridad mayor. Recuerden, Dios en su omnipresencia, en su omnipotencia y en su omnisciencia, ese Dios que no necesita nada de nadie, le ha dado a él la gana, propiamente dicho, de
considerarnos, de tomarnos en cuenta. Por lo tanto, nuestras oraciones tienen un peso específico en esos lugares celestes. Y es por eso que estoy explicando todo esto, mis amados, para que nosotros, ¿verdad?, tengamos en consideración nuestras oraciones, ese deseo de estar íntimamente relacionados con Dios a través del tiempo de oración, de comunión con Dios. Recuerden que oración es comunión. Entonces, debemos tener en cuenta también que la iniciativa viene de la tierra, no del cielo, ¿verdad? Daniel fue quien movilizó todo aquello, obviamente guardando la distancia correcta. Dios pone en el corazón de Daniel esa carga por orar, ¿verdad? Pero quien verdaderamente empieza a ejecutar ese deseo del corazón de Dios, esa voluntad de Dios, es Daniel al hacerse sensible a la voluntad de Dios en su relación íntima que tenía con Dios. ¿Ok? Entonces, podemos atrevernos a decir que en ciertos aspectos, pues ocurre igual el día de hoy. No somos nosotros quienes esperamos a Dios, es Dios quien nos está esperando a nosotros, mis amados. Cuando nosotros actuamos, pues el cielo también va a actuar. Si tú y yo nos quedamos quietos, ¿verdad?, por el temor, por lo que el enemigo hace en nuestra contra, desgraciadamente eso impide que Dios empiece a ejercer su condición, no porque Él no tenga el poder, sino porque Él ha dispuesto que de esa manera opere la situación de mostrarse a nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando tú y yo empezamos a actuar, pues de inmediato, así se los digo, de inmediato se produce una batalla celestial en ese segundo, en ese cielo medio o en el segundo cielo, si lo queremos ver así. Y lo curioso es que nuestras oraciones aquí en la tierra van a definir propiamente el curso de esa batalla. Quienes somos creyentes, tú y yo, ¿verdad? Obviamente, sabemos orar según la voluntad de Dios, y es por eso que todo esto lo enseñamos dentro del Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, para enseñarnos propiamente a orar respecto y según a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues somos mucho más importantes de lo que podemos llegar a imaginar. Nosotros somos guerreros del Dios Altísimo. Nos ha llamado a las filas de su gran ejército y por eso se lo llama Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, mis amados hermanos, difícilmente nos podríamos imaginar lo importante que somos como piezas clave dentro de la batalla celestial que se libra cada vez que nosotros nos ponemos a orar. Esta porción de las Escrituras, ahí en Daniel, también nos muestra algo más. Nos enseña por qué puede ocurrir que pidamos algo dentro de la voluntad de Dios y no recibamos la respuesta inmediatamente. Vamos a visualizarlo de esta manera. Los tres cielos están obviamente en tres niveles diferentes, uno arriba del otro, ¿ok? Cuando la oración del creyente, cuando nuestras oraciones, ¿verdad?, suben desde la tierra, ¿verdad?, el ángel trae la respuesta, deja el tercer cielo y desciende en cumplimiento de la orden de Dios. Pero entre el primer cielo y el tercer cielo, pues obviamente está el cielo medio. Y hay normalmente un príncipe malvado que está trabajando para bloquear esa respuesta. Cuando nosotros como creyentes superamos el conflicto primario de la oración, ¿verdad?, pues llega la respuesta. Cuando somos persistentes, cuando somos tenaces, cuando somos valientes, cuando somos arrojados en nuestra oración y estamos orando, ¿verdad?, clamando a Dios, intercediendo. Entonces, el momento decisivo
se produce en el punto de encuentro entre la oración y la decisión de Dios. Y es por eso que el Señor Jesús habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, o sea, no rendirnos. Muchas veces tenemos que permanecer en oración para alcanzar el punto decisivo que Dios tiene en mente. Entonces, vamos a notar la diferencia. Anel. Están dando como en... Buenas noches, Anel. Gracias por estar con nosotros. Entonces, vamos a notar ahora la diferencia que produce nuestra oración. No tenemos que prevalecer en oración porque haya indiferencia de parte de Dios. Fíjense bien, como algunas personas suponen, como pensando que Dios no nos escucha. No, realmente lo que ocurre es que atravesamos nuestra oración en contra de la posición satánica, de la oposición que Satanás y sus huestes hacen en ese reino que existe en el cielo medio, que se haya establecido en oposición directa a todo el bien que Dios desea para nosotros. Amén. Entonces, fíjense, si nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, pues nos daremos cuenta cuando llega el momento decisivo. Hay muchos reportes de muchas experiencias espirituales, mis amados, en que la gente que ha tenido ese tipo de experiencias, supuestamente saben cuándo se ha resuelto el conflicto espiritual. Y tú y yo podemos llegar a esos niveles, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos en mente la perseverancia. En este momento, por ejemplo, podemos sentir y presentir lo que Dios ya nos ha dado. Nos ha dado la victoria, mis amados. Ahora podemos danzar de gozo, exclamar palabras de júbilo, de alegría, ¿verdad? Porque cuando entendemos que Dios ya nos ha dado la victoria, pues en ese preciso instante, la batalla en esa área, en eso de por lo que estábamos orando, ha terminado. Todo lo que queda es simplemente hacer lo que los reyes del Antiguo Testamento hacían cuando la batalla terminaba. ¿Qué hacían? Recogían el botín, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Fíjense bien que nosotros tenemos que ya ir comprendiendo todo esto, mis amados hermanos, porque justamente es de lo que se trata la palabra de Dios cuando nos dice que el cielo sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Tenemos que aprender a arrebatar las bendiciones que Dios nos ha dado, a tomar ese botín. Y después de tomar ese botín, ¿qué se debe de hacer? Una vez que Dios ha contestado a nuestras plegarias, a nuestros ruegos, a nuestras oraciones, y Dios nos ha dado la victoria y ha venido sobre nosotros la bendición, tenemos que aprender a hacer lo que hacían o técnicamente lo que tenían que hacer los reyes, llevar sus diezmos, ¿verdad? ¿Para qué? Para demostrarle a Dios que su corazón estaba en Él, no en las bendiciones que Dios da. Es lo que tenemos que aprender a hacer a partir del día de hoy. Cada vez que nosotros recibimos una bendición, tenemos que aprender a diezmar de esa bendición, de lo que sea. Si el Señor trajo bendición a tu vida a través de la palabra, diezma un tiempo para llevar la palabra de Dios. Diezma a través de lo que Dios te ha dado. Si el Señor produjo en ti sanidad, diezma de parte de esa sanidad para poder llevarles palabra de sanidad a otras personas. Y así sucesivamente, mis amados hermanos. Es el momento en que nosotros nos vamos a poner a orar. Este es el mensaje que tenía dispuesto para entregárselos a ustedes de parte de Dios y aprendamos a ir haciendo poco a poco todo esto para glorificar el nombre de Dios en todas nuestras acciones, a través de todo lo que hacemos y generamos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a disponer